es la generación de la absoluta hipocresía, ¿no? Y de la doble moral, ¿no? Es la noviecita santa para casarse, que respeto, pido visita, y la otra noviecita, la novia nomás así le llaman, o la amiga para tener sexo, ¿no? Que donde se copia un poquito, ahí se nota mucho la influencia más bien del cine de oro mexicano. Muchos relatan la influencia de Pedro Infante, de las películas de Luis Aguilar, entonces del hombre un tanto baquetón. También surge esta noción del baquetón, ¿no? Como parte de unas ideas, del ideal de hombría, ser un poco baquetón, ¿no? Y sin embargo, la generación que ya se permite tener sexo por placer, ya no bajo la noción de que lo hago por tener hijos, ¿no? Porque también es la generación que ya le tocan los anticonceptivos. Entonces pueden separar la sexualidad de la reproducción. Sin embargo, cuando yo les pregunto sobre su sexualidad, dicen cosas como, bueno, pues yo lo hacíamos pues como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Les digo, pues lo normal. ¿Y cómo es lo normal? Pues como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, después me dicen, claro, sigue siendo posición misional. Es cierto que sí se solazan mucho en el placer, se dan más tiempo, se trata de disfrutar, aceptan el placer, pero siguen haciéndolo bajo una cierta noción de normalidad. Incluso en estos hombres aparece la noción de la salud mental, de no estar loco, de no hacer maniacadas. Por ejemplo, sexo oral, las son maniacadas, ¿no? Sexo anal, no, pues son maniacadas, ¿estás loco o qué? ¿No? La masturbación, bueno, sí está bien, pero antes de casarte. Ya casado, pues, ¿qué es eso andar haciendo esas cosas? Para eso tienes tu mujer. Hay una noción de normalidad y de salud mental que estructura esta relación. Entonces, sí placer, pero con límites, ¿no? Nada de que veladito tomando agua, el chilito al precipicio y todas estas. Yo luego les cuento de qué trata, por si no saben, y todas estas cosas, ¿no? No. En cambio, la tercera generación es muy interesante, porque esa generación es la generación que acepta totalmente el placer, pero además lo ve como un asunto fundamental de su relación de pareja. De hecho, los hombres de la tercera generación ya les preocupa tener un mal desempeño sexual. Les preocupa porque sienten que si no son buenos en la cama, en el sexo, les van a hacer chivos. Son hombres que se formaron, que su iniciación sexual se da con sus novias, incluso con las que llegan a ser sus esposas. No hacen esa distinción entre las mujeres para casarse y las novias para nomás así. No tienen ese complejo, de hecho no tienen el complejo de la virginidad. Para ellas lo importante es que la relación haya habido amor, haya habido enamoramiento, y eso les da sentido a su relación sexual. Es una generación que, les digo, cuando yo les pregunto, recuerdo una pareja que vive en las orillas de uno de los pueblos estos donde trabajé, de 1500 habitantes, y les pregunto a los dos, ¿y cómo es su vida erótica en la pareja? Y ella dice, ay, muy suave, muy curado, dice, el otra vez estábamos viendo un programa de todo un talk show, ¿no? Y dice, y de sadomasoquismo. Y yo le dije, oye, pues ¿por qué no te amarro? Yo te pego con el cinto. Y luego tú me amarras y también me pegas. Es una nueva generación. Una generación que se atreve a experimentar en lo erótico. Y que además le da una gran importancia como un elemento central de la relación de pareja. Juegan con alimentos, se embarran cosas, etcétera, etcétera. Es decir, la sexualidad es mucho más lúdica, mucho más placentera. Pero además son hombres que saben, que tienen un conocimiento sobre la anticoncepción, participan plenamente en el tema de la anticoncepción. Estos hombres jóvenes saben todo el itinerario de la anticoncepción de la esposa. La segunda generación ya usaba anticonceptivos, pero yo les preguntaba, ¿y qué anticonceptivo usa tu esposa? No, pues que algo usa la vieja, ¿no? Algo usa. Es asunto de ella. La primera generación ni idea tenía. Es más, los señores estos ni siquiera sabían cómo se daba el embarazo, no sabían nada no tenían. Dice, de los hombres de la primera generación decían cosas como, es un misterio, ¿no? Las mujeres tienen algo misterioso, ¿no? Que se embarazan, la maternidad se aparece con todo el aura del misterio. Y la tercera generación de chavalos dicen cosas como,
sí, empezamos usando pastillas, luego fuimos al centro de salud y seguimos con el dispositivo intrauterino, luego descansamos y usamos el condón, y luego nos embarazamos. Incluso hablan del embarazo en plural, como si ellos también se embarazaran, ¿no? Nos embarazamos. Entonces es muy interesante porque uno nota el efecto de las políticas de salud, las políticas de control de la fecundidad en la población, y eso en Sonora es muy claro. Entonces, en esos aspectos es muy claro el cambio que ha habido, ¿no? Hay otras áreas en las que también ha habido cambios interesantes, por ejemplo, el tema de la paternidad, ¿no? Que lo habrás notado. Sí, de una noción de estos hombres de la primera generación que sentían que eran buenos padres simplemente porque eran buenos proveedores, ¿sí? Y que de manera limitada se dedicaban, daban consejos o castigaban, ¿sí? Pero de manera muy puntual. La mayor parte de los hijos de esta generación dicen que sus padres eran bastante incapaces para hablar, que algunas veces, sobre todo cuando ellos iban a casar, los padres se les acercaron como para darles algún consejo y se trabaron, ni siquiera pudieron hablar, dicen ellos, ¿no? Exacto. Entonces son padres poco expresivos, con casi nada expresivos. El ideal de la masculinidad de los hombres de la primera generación es ser serios. Cuando yo pregunto a un señor de la primera generación, esos nacidos entre el 17 y el 27, ¿cómo debe ser un hombre, don José? Y me dice, serio. Un hombre debe ser serio ante todo, no andar con payasadas, ¿no? Es contundente, seriedad. Y eso implica cierto control emocional, control de las capacidades comunicativas, no hablar de más, hablar lo que tiene que ser, no decir mentiras, no andar no faltar al respeto. Incluso eso incluye cosas como saber usar el sombrero, saberse dirigir a los demás, ¿no? Saludar con respeto, etcétera, etcétera. Tener valor cívico, una serie de nociones que yo analizo aquí, ¿no? No andar con leperadas, ¿sí? Con baquetonadas, dicen los señores. Y en cambio la segunda generación es muy curioso porque son hombres que se plantean ser padres, mejores padres. Los hombres que nacieron entre los 40 y los 50, que ya se atreven a criticar a sus padres. Los de la primera generación no se atrevían a criticar a sus padres, decían, a los padres no se les juzga, pero ganas te sobraron, realmente, ¿no? Pero es como el peso muy fuerte de que no se atreven a cuestionarlos. La segunda generación, sí. La segunda generación dice, sí, mi padre era violento, y a veces llegaba borracho, a veces le gritaba a mi mamá, algunos siempre mencionan que hubo violencia en su casa, física, pero dicen, eran hombres, padres distantes, me hubiera gustado que fuera más cariñoso, más cercano, que me abrazara, etc. Pero cuando yo pregunto, y ellos se proponen ser diferentes, sin embargo, cuando uno les pregunta cómo has tratado de ser diferente, lo que uno descubre es una generación que tiene deseos de ser diferente, más cercano a sus hijos, pero no sabe cómo hacerlo. Y le digo, bueno, ¿y usted cómo es con sus hijos? No, yo soy más cercano con ellos. ¿Y cómo, por ejemplo? Y se quedan pensando y dicen, cuando vienen de Hermosillo, nos chocamos la mano. Y digo, wow, qué gran cambio, dice uno, no, wow, qué gran comunicación. Es decir, la verdad hay pocos elementos. Cuando estábamos chicos jugábamos a las luchitas, viendo la televisión. Es decir, como que hay una dificultad para construir eso que desean y se quedan bien cortos. Y la tercera generación, sin lugar a dudas, hay un cuestionamiento muy severo de la paternidad de sus propios padres, una aspiración a ser mejores padres, y ahí pesa mucho la televisión, los programas del DIF, etcétera, etcétera. Ciertamente pasan más tiempo con los hijos, cambian pañales, hacen más biberones, no mucho, pero se hacen un poquito más, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más cercanía corporal, pero también lo que yo veía es que con el deseo de distanciarse de sus padres, lo que ellos consideran que eran padres fuertes, estrictos, a veces violentos, se muestran incapaces de ponerle límites a sus hijos. Tienen miedo, tienen culpa por dejarlos tanto tiempo solos, porque la tercera generación son parejas de hombres y mujeres donde ambos trabajan en las maquilas. Entonces traen una culpa tremenda por dejarlos solos, de tal manera que les cuesta mucho trabajo disciplinar a sus hijos. Es todo un tema que yo abordo aquí, que veo como un gran reto,
no quieren ser violentos como sus padres o parecer tan duros como sus padres, pero no saben cómo poner límites y autoridad. Ese es el dilema de los hombres jóvenes que yo veo aquí, ¿no? Ese es uno de los rasgos que alcanzo a ver. Y en fin, el libro va explorando una serie de elementos vinculados con eso de lo que significa ser hombre. Ya les decía, la primera generación lo define como la seriedad. La segunda generación es la generación que le toca la modernización de los pueblos, la llegada de la luz eléctrica, el drenaje, el agua, etc. Entonces son hombres que para ellos ser hombre significa saber hacer de todo. Son los hombres que empiezan a aprender electricidad, aprenden de carpintería, aprenden de plomería, aprenden un poquito de todo. Aprenden un poco de mecánica porque sienten que esas nuevas actividades que la está planteando la modernidad, los años 50, 60, las tienen que asumir ellos por ser hombres. Tienen que aprender a arreglar los coolers, tienen que aprender muchas cosas. Entonces, con estos hombres de esta generación, cuando yo les pregunto ¿qué significa para ellos ser hombres? Dicen, un hombre debe saber hacer de todo, prepararse para la vida, porque no sabe uno qué retos le va a presentar a uno en la vida. Es la generación de la migración a la ciudad, la migración a Hermosillo, la migración a Caborca, la migración a San Luis Río Colorado, a la frontera, porque el campo ya no da para más. Estoy hablando de la Sierra Sonora. Y eso explica un poco por qué yo escogí la Sierra Sonora como lugar para hacer la investigación, porque es la fuente de la migración de las ciudades sonorenses y porque es la fuente de la cultura popular sonorense, sin lugar a dudas, ¿no? Y nos vamos a entender mejor cuando entendamos mejor el mundo donde vienen estos padres, abuelos o esta gente que emigró a las ciudades. Entonces, esa es una característica de esos hombres. En la tercera generación es muy interesante porque es cuando yo veo un cambio en valores, en ideales fundamental, donde ya no es el trabajo el que construye el sentido de la hombría, aunque no deja de serlo, pero a veces el trabajo se entiende como éxito. Entonces, antes trabajar y ser trabajador en sí mismo proveía un sentido de dignidad, aunque se llevara poco a la casa, pero se trabajaba de manera honrada. Soy pobre pero honrado, soy trabajador, ¿sí? En la tercera generación, la de los jóvenes, es como que empieza a haber una insatisfacción. Ahora se trata de ser exitoso. Algunos te lo dicen, ni siquiera, no ser un loser. Y ser exitoso es no solo ser trabajador, sino ganar bien, tener propiedades, tener bienes. Exacto. Entonces algunos jóvenes dicen cosas como, cómo me gustaría ser pobre, feo y malo para los fregazos. Lo que quiere decir es que el ideal es más bien ser rico, guapo y tener fama o ser bueno para los chingazos, tener fama de ser cabrón. Y esa es la generación de los chavalos, los hombres más jóvenes. Y entonces nos plantea un panorama diferente con retos interesantes. Interesantes porque muchos fenómenos sociales los entenderíamos mejor a partir de ese cambio de valores que se da, ¿no? En los pueblos, algo que yo mencioné allí, te acordarás, Susana, que digo, el ser trabajador era fundamental. De hecho, era la posibilidad de casarse. Lo peor en los pueblos de la Sierra Sonora es ser flojo. El flojo se queda estigmatizado para siempre, incluso en varias generaciones. Dicen, es una familia de flojos, ¿no? Sus posibilidades en el mercado matrimonial son muy bajas, sus posibilidades de casarse son muy bajas. Es el término de estigma más grande. Yo le preguntaba a un señor, ¿qué es peor, ser flojo o ser ratero? Ser flojo. Por lo menos el ratero roba para llevarle algo a su familia, pero el flojo, sí, el flojo ni eso, ¿no? Incluso otra identidad de estigma, que es el joto. Le pregunta, ¿y qué es peor, ser flojo o ser joto? Pues claro que ser flojo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Sí, el trabajo reivindica, le da un sentido de dignidad a la gente, y eso es algo que es muy importante en la cultura. Yo diría que Sonora es del norte de México, ¿no? De la homosexualidad también, ¿no? En la primera generación, ¿cómo era? Okay. Qué bueno que me lo recuerdas. Yo no abordo mucho ese tema porque yo he escrito sobre eso en otros libros, ¿no? Y creo allá afuera traje 2 ejemplares de otros libros. Pero es cierto, también hay una transformación
transformación en la relación que la sociedad tiene con las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Desde una generación que niega que existe, como que si le diera vergüenza hasta hablar del tema. Un señor mayor me dice, ¿y por qué me preguntas de eso? Yo que tengo que saber, ¿no? Como que si al hablar se comprometiera. Claro, es una cultura donde el lenguaje tiene otra función, y el lenguaje está para decir verdades, dice, ¿no? Y hablar desde la experiencia. Entonces les cuesta trabajo hablar del tema. Pero a una generación intermedia que ya tiene más contacto, incluso una noción de tolerancia, y una tercera generación donde hay una sociabilidad mucho mayor. Aunque yo digo, no, el cambio no se ha dado del todo, sigue siendo una sociedad heterosexista que acepta la homosexualidad, pero la sigue sintiendo que es todavía como subordinada. Incluso hay bullying todavía en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Aunque en los pueblos de Río Sonora me tocó no hace mucho fiestas, bodas de parejas del mismo sexo, en pueblitos pequeñitos. Hubo una boda, por ejemplo, y todo el pueblo fue a la fiesta, en la boda. O sea, hay cambios también en ese sentido, y eso es muy interesante. No es un tema que le doy mucho espacio en el libro, porque les digo, ya he hablado de eso en otros lugares, ¿no? Pero sí nos ayuda a entender cómo se van delimitando las identidades masculinas. De hecho, algo que a mí me gusta del libro, porque es algo en lo que le dedico tiempo y me cautivó, es poder entender muchos de los términos que se utilizan en Sonora, como el épero, el baquetón, el ser vago, ¿no? La noción de la vagancia, el cotorro. Todos estos personajes sociales, cómo van creando, delimitando, digamos, el sentido de la hombría normal o deseable en los pueblos, ¿no? Bueno, es un poco de lo que trata el libro. No sé si quieras hablar más sobre cómo fue tu experiencia con la lectura, si se te hizo un texto difícil o no, ¿qué pasó con eso? No, de hecho, yo lo comentaba, pocos libros se atrapan, ¿no? Entonces, a mi ver, aunque me decía mi pareja, bueno, una mujer hablando de un libro de hombres, ¿no? Pero creo que se ve uno reflejado en estas tres generaciones, de ver a los abuelos, los padres y uno como madre, y cómo van cambiando los roles sociales, ¿no? De hecho, yo digo, es muy recomendable, aunque tengas otros libros como esos ahí que hablan de otros aspectos más de sexualidad y todo eso, pero sí es muy recomendable porque muestra la historia de los hombres en Sonora, pero no solamente de la sierra, como dices tú, a partir de esa migración vemos que se reproducen esas mismas conductas, esos mismos comportamientos sociales, ¿no? Entonces no está circunscrito ahí, y a pesar de que esta es una investigación que se hace de 1997 al 2002, tiene todavía una vigencia, ¿no? Por eso no del todo muchos de esos aspectos que tú tratas en el libro siguen presentes, siguen las características presentes en esta sociedad. Y bueno, yo te felicito, la verdad. Gracias. Yo quisiera comentar algunos otros detalles. Yo creo que el libro nos plantea cómo Sonora ha ido pasando de una sociedad de una alta segregación entre hombres y mujeres a una sociedad de mayor integración. Les sorprendería saber, por ejemplo, cómo las escuelas del siglo XIX y todavía antes de la Revolución eran escuelas segregadas. Había escuelas para niños y escuelas para niñas. Solo el 20% llegaron a ser mixtas, ¿no? Y pasamos a escuelas inclusivas después de la Revolución, pero además después con la creación de las secundarias y luego las preparatorias. Eso posibilitó que hombres y mujeres pudieran relacionarse más tiempo en un espacio como la escuela, y fue creando un conocimiento mutuo que no existía antes, que es la posibilidad de una cultura de equidad. La amistad de hombres y mujeres es un fenómeno nuevo en nuestras sociedades, es nuevo. Las generaciones de antes, yo les pregunto y dicen, pues ¿qué tiene que andar haciendo que un hombre con un amigo de una mujer? ¿Pero qué es eso? Claro que no, eso es decir, no, las mujeres eran las hermanas, las primas, se les respetaba, en fin, pero eso de ser amigos no cabía en la mente. Los amigos eran hombres, las mujeres tenían amigas, pero hombres y mujeres amigos. Esa es la segunda generación que la amistad se empieza a construir, y por eso da posibilidades a las relaciones sexuales
como forma de iniciación sexual. Y después, que la tercera generación, hasta formas de interacción y de saludo como el beso, que no hace mucho, todavía en los años 80, era como raro. Recuerdo un periodista